que está dando. Ahí está, grabación. Bueno, comenzamos, ¿sí? Buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días. Vamos, se escucha, ¿no? Yo también estoy, ¿se escucha? ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar, yo les propongo comenzar con rezando el Ángelus cantado, porque recordemos que estamos en la novena a nuestra patrona, Nuestra Señora del Espíritu Santo, que vamos a celebrar el 7 de noviembre. Y bueno, el mes de noviembre para nosotros que tenemos la fe católica. Buen día. Buen día. Sabemos que es un mes cargado también de mucho sentimiento y devoción mariana, porque está el mes de María, ¿sí? A partir justamente del 7 de noviembre hasta el 7 de diciembre, inclusive el 8, estamos ahí teniendo presente a nuestra Madre, la Virgen María, ¿sí? Entonces, con estos sentimientos, les invito a comenzar. Espera un segundito, voy a compartir la pantalla con el Ángelus, un videíto, o sea, con el canto, porque yo cantar, en algún momento canté, cuando tenía 3 años. Entonces vamos a ver, se tendría que compartir ahí. Bueno, bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos ascendió. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios. La Virgen dijo al contestar que se haga en mí según has dicho, se cumple en mí tu voluntad. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Y el Verbo para redimirnos tomó su carne virginal, vivió hecho hombre entre nosotros, librándonos del eterno mal. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo lo que digamos y obramos sea para dar gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Espíritu Santo, ruega por nosotros. San Jerónimo, patrono de los biblistas, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, acá con el Padre Diego estamos llevando adelante esta parte de la introducción a las Sagradas Escrituras. Sabemos que hablar de las Sagradas Escrituras de la Biblia es un tema, está de más decirlo, pero es bueno ser conscientes que nos queda grande el poncho, ¿no? Porque, bueno, no podemos abarcar los distintos aspectos y aristas y temas al momento de afrontar el estudio de la Sagrada Escritura. Pero bueno, estamos poniendo las bases porque, bueno, creeríamos que el año que viene seguiríamos con la segunda parte de la escuela de formación de la IVA. Así lo rezamos, así lo esperamos y así queremos, ¿no? Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora, las materias que estamos dando ahora, están poniendo de cierta manera las bases, ¿no? Para seguir después profundizando, ¿no? Entonces, a mí me toca hoy hacer una introducción al Antiguo Testamento. Yo fui buscando, como es mi estilo por ahí, ¿no? Si bien tengo algunos materiales, alguna bibliografía, pero es mínimo lo que yo tenía del Antiguo Testamento, entonces le decía al Padre Diego, me puse desde el momento en que me pidieron bueno, que yo pueda acompañar este día con la introducción al Antiguo Testamento, me puse a buscar en internet. Hoy en día tenemos esta herramienta que nos facilita y encontré, parece que los jesuitas me persiguen, encontré un autor, un biblista jesuita que vive, español. Vieron que en Cristología también tenemos un jesuita español, Castillo, que bueno, ya falleció, ¿no es cierto? Un teólogo. Después lo tenemos a Pagola como punto de referencia en Cristología, también un español, pero no es jesuita. Y bueno, y ahora quizá ustedes lo conozcan, se llama José Luis, es tocayo de nuestro padre José Luis Sicre. Él tiene, y me puse a investigar, es biblista, jesuita, doctor en Biblia, vive, español, como les dije, y tiene unos libros escritos. Yo encontré uno libre en internet, un PDF, que justamente se llama Introducción al Antiguo Testamento, que él lo volvió a actualizar. Hay una versión nueva que la busqué también, pregunté acá en las Paulinas de acá de Resistencia y no tenían ese material, porque es español, la editorial es del Verbo Divino, si no me equivoco. Y la cuestión es que está muy, pero muy interesante. Después en YouTube, así como en su momento, yo a usted le había aconsejado, los que quieran seguir profundizando estos temas, así como les dije de Castillo y de Pagola, que se pueden encontrar videitos de conferencias que ellos dieron en su momento. Lo mismo con José Luis Sicre, no sé si se pronuncia Sicre, supongo que el acento va ahí, Sicre. Tiene del Antiguo Testamento, se ve que es especialista del Antiguo Testamento, tiene distintas conferencias de cada libro del Antiguo Testamento, o sea, tiene del Pentateuco, de Isaías, de los profetas, etcétera. Obviamente que no me puse a mirar, imposible, porque las conferencias son bastante largas, una hora por ahí algunas, pero vi una que él dio justamente introducción al Antiguo Testamento, y después cuando encontré su libro, la primera versión de los años 90,
me di cuenta que lo que él decía era lo mismo que está escrito en el libro. O sea, yo después les puedo pasar el link si quieren. Dura 1 hora, pero vale la pena. No se van a aburrir porque el Antiguo Testamento siempre es una materia quizás pendiente, por lo menos para mí, de nosotros como cristianos, como católicos, ¿no? Si tienen un tiempito y se hacen un tiempito, vale la pena. Yo voy a comenzar con, obviamente son 2 minutos, el inicio de esa conferencia de José Luis Sicre, donde nos ubica esto de la Biblia hebrea y de la Biblia nuestra, de los católicos, la Biblia de los 70. Vamos a ver si podemos entender esto o empezar a entender ¿sí? Lo que llamamos Antiguo Testamento, que para los judíos es la Biblia, es su Biblia, y para nosotros es una parte de la Biblia, o sea, es la primer parte, ¿no? Entonces, comparto con ustedes la introducción de esta conferencia y bueno, y después seguimos charlando, ¿sí? Un segundito. Ahí está. Este es el biblista José Luis Sicre. ¿Vieron? El videito se llama Introducción a la conferencia, ¿no? Charlas que vamos a tener como introducción al Antiguo Testamento. Aquí está la Biblia, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Se ve la desproporción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es muchísimo más amplio. Concretamente, aquí abarca 1647 páginas. Y digo esto porque una introducción a 1647 páginas en 5 charlas es una tarea casi imposible. Y por eso aconsejo al que quiera ampliar y fundamentar esto que voy a decir, el libro que escribí sobre introducción al Antiguo Testamento, editado por Verbo Divino, y que va a servir también como texto para este curso. Una aclaración previa antes de decir nada sobre el Antiguo Testamento, y es que en tiempos de Jesús, en el siglo I, los judíos tenían en realidad 2 Antiguos Testamentos. Está en primer lugar este, que sería la versión hebrea, nosotros diríamos la más original, la que usaban los judíos de Palestina. Todavía no estaba como yo la presento aquí ahora, no existía todavía, es un proceso un poco posterior, pero eran estos libros en hebreo. Lo que ocurrió es que el pueblo judío se había extendido ya por todo el Imperio Romano. Había judíos en Egipto, en la actual Turquía, en Grecia, en Roma, etc. Pero esos judíos no sabían hebreo. Y entonces lo que hicieron fue traducir la Biblia o los textos hebreos al griego. Y así surgió este otro volumen, que es los 70. Los 70 porque según una tradición hubo 72 traductores, pero se conoce como los 70. Y esta es la Biblia griega. Lo que ocurre es que esta Biblia griega no es la pura traducción de esta Biblia hebrea, sino que en griego añadieron otra serie de libros y de capítulos que no estaban en hebreo. Y esto va a ser importantísimo para comprender la diferencia entre el Antiguo Testamento de los judíos y el Antiguo Testamento cristiano. Y al decir cristiano me refiero a protestantes y católicos. Todo va a depender de esta diferencia inicial entre la Biblia hebrea y la Biblia griega de los judíos. Bien, ya comenzamos con un dilema. No, es un dilema, pero se escucha, ¿no? Hola. Sí, se escucha bien. Ah, bien. Sí, sí, te escuchamos bien. Bien, entonces nosotros... Sí, se escucha bien, padre. Bien, como acá nos hizo la introducción el padre José Luis, nosotros los católicos aceptamos
la tradición de la Biblia del Antiguo Testamento que se llama de los 70, ¿sí? O sea, la traducción griega. Y ahí el padre José Luis justificó, ¿no? Por qué había, en el tiempo de Jesús, había 2 Biblias, ¿sí? Del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, nosotros como la tradición católica, al aceptar la Biblia de los 70, como se dice, incorporamos nuevos libros, justamente libros que están escritos en griego, que no se encuentran en la versión de la Biblia hebrea, ¿sí? De la Biblia judía. Bien, pregunto así para hacer un sondeo pequeño. ¿Ustedes, la mayoría, conocía esta distinción entre la Biblia hebrea, la Biblia de los 70? Sí, sí, acá No. sí. No. Ajá, Sí, conocía hasta sí, cuando después se produce la diáspora judía, se juntan ellos en Yasmia, y entonces ellos vuelven a la tradición hebrea y descartan todos los libros en la época griega, es lo que está diciendo el padre justamente. Eso fue un encuentro judío en Yasmia, cuando se produce la destrucción de la Judea, establecen los hebreos su canon, y que es esa la que está diciendo el padre José Luis. exactamente. Exactamente. Bien, entonces, esto es para ubicarnos, ¿no? De qué Antiguo Testamento estamos hablando. O sea, el Antiguo Testamento desde el punto de vista de la tradición católica, nuestra tradición como asumió los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Bien, ahora, para continuar esta introducción, dicho esto, si yo les pregunto a ustedes, hago una pregunta general, cuando se habla del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, ¿qué les viene a ustedes en la mente con respecto a la revelación de Dios? Si ustedes tienen que decir el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, después vamos a ver si es legítimo hacer esta distinción. Sí. Dios Padre y Dios Hijo. ¿Podría ser? Ajá. Dios Padre y Dios Hijo, ¿en qué sentido? El Nuevo Testamento habla de Jesús. Ajá. O sea, el Nuevo Testamento lo encontramos al Padre y al Hijo, decís. Ajá. En el Viejo Testamento también aparece Jesús, pero en Salmos y en otras partes. Claro, pero en el Nuevo la vida de Jesús. Digamos que Jesús revela al Padre. Ajá, Jesús revela al Padre. Ajá. Ajá. Bueno. Padre O sea, nuestro, están las ideas, pero tenemos que ir ajustando, evidentemente. Sí, Silvani, y después está Leo. Sí. creo que una de las mayores distinciones que a veces se hacen en los estudiosos bíblicos es el tema de un Dios, hay como pareciera una aparente, ¿no?, contradicción con respecto al Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios legalista, autoritario, bueno, hasta algunos dicen asesino por la matanza de los inocentes, con un Dios de amor, de compasión, en el Nuevo Testamento, ¿no? Hacen como pero bueno, esto tiene un porqué que se estudia, no es tan así, pero bueno, a simple vista pareciera, ¿no? De esta forma. Bien, Silvano. Sí, Leo. Y acá en el Antiguo Testamento vemos a un Dios malo y en el Nuevo es como que viene el Dios de la salvación, que va a ser el que va a entregar su vida por todos nosotros en el amor, en la entrega, en la palabra, todo eso. En el Antiguo Testamento como que vemos un Dios que hay que cumplir sus normas, y si se mantienen fieles a esas normas, no les va a producir una serie de hechos, ¿no? Y también, bueno, un Dios que es juez
juez, pero justo y juez, pero también un Dios castigador, ¿no? Mm. Y lo que pasa es que el Antiguo Testamento, al leerlo, y nos va a producir escándalo que hayan matado a cientos de miles cananeos para ocupar la tierra prometida, ¿no? Ajá. Entonces, que hablando con un palestino, un médico palestino que está en Argentina, él estaba en su casa con su familia, y cuando vieron que se expandió las fronteras de Israel en el año 67, la guerra de los 7 días, los judíos siguen utilizando el mismo método. Sacan a la gente de las casas, no destruyen y ocupan las casas. Entonces, esa me quedó muy impresionado. O sea, que ellos siguen ocupando la misma forma como ocuparon la tierra prometida, ¿no? Que, bueno, en fin, todo Bien. difícil, Bien. ¿no? Gracias, gracias, Padre Leo, José Luis. Está Luciano y después Norma. ¿Sí, Luciano? No, sumando a lo que ya vienen diciendo, en el Antiguo Testamento es como se nos muestra, por así decirlo, un Dios alejado del pueblo, un Dios al que había que, o sea, obviamente hay que adorarlo y venerarlo sobre todas las cosas, pero que como que el amor no era recíproco. Nosotros debíamos amarlo, pero Dios no estaba en la obligación de amarnos, si bien lo hacía, porque Dios era o sea, por así decirlo, un Dios Padre, pero de mano dura. Ajá. Pero ya con la venida de Jesús nos muestra que no es así. Nos revela al Padre. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no me conoce a mí, no conoce al Padre. Bien. Y asimismo también se nos revela, sumando lo que dijo Ariel hoy, en el Nuevo Testamento, se nos revela lo que ya venía desde la creación, que es el Espíritu Santo también. Se nos revela y se nos es enviado en Pentecostés. Ajá. Bueno. Norma. Sí. Yo no trato de salir porque los escucho muy, pero muy bajitos. Por eso apago la cámara para poder acercarme, porque no sé qué le pasó a mi celular. Dios del Antiguo Testamento, escuché la pregunta, ¿no? Y Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se me hace que cuentan la historia de Dios, algo, yo lo entiendo así, como algo más cruel, más real, más todo lo que hizo. Y en el Nuevo Testamento ya estamos teniendo una palabra, fe, algo mucho más que te llega, como más amor hacia Dios. Eso es lo que yo entiendo. Ajá. Bien. Gracias por todos los aportes. ¿Vieron? O sea, ahora lo que seguimos desarrollando el tema. Vamos a intentar ir purificando, ¿no?, nuestras miradas, que esta introducción nos sirva, me sirvió a mí y creo que ojalá que nos pueda servir a todos, de rellenar algunos huecos que tenemos, ¿no? Con respecto al Antiguo Testamento. Más aún, a veces no nos da ganas de leer el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque justamente ya tenemos todos estos preconceptos, ¿vieron? El sondeo general, nosotros como cristianos, como católicos, tenemos estos preconceptos, ya sea esta división entre el Dios del Antiguo Testamento, castigador, legalista, etcétera, y el Dios del Nuevo Testamento, amoroso, que recibe a todos, ¿no? Como si se tratasen de dos dioses distintos, ¿no? Y después también tenemos, esto es lo que decía Luciano, Ariel, bueno, fueron diciendo de distintas maneras los que participaron. Sabemos que la plenitud de la revelación está en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo, y como que el Antiguo Testamento para nosotros cristianos perdió valor, entre comillas, perdió valor. Entonces, al momento de acercarnos a un texto del Antiguo Testamento, ya nos acercamos con cierto desgano, ¿no? Porque vos decís, bueno, ¿y qué nos puede aportar, en cierta manera, si ya Cristo, la revelación del Nuevo Testamento, lo dijo todo, ¿no? Entonces, son distintas miradas, prejuicios que a veces tenemos, yo también me incluyo, con respecto al Antiguo Testamento. Por eso, qué lindo que podamos hacer esta introducción, para seguir profundizando. Tenemos que decir en primer lugar que no hay
dos dioses, ¿no? No existen dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Ya la Iglesia, como se citó desde que comenzamos a estudiar Biblia, se citó esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que se llama Dei Verbum. Bueno, se habla de la unidad de los dos testamentos, de la unidad. O sea, no podemos decir el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo. Quizás para una reflexión o una separación simplemente lógica, pero vieron, tenemos que tener, como siempre hablamos acá desde que comenzamos la escuela, tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros nos expresamos, ¿no? También, bueno, Silvano lo decía la vez pasada, en el momento por el tema de los sacramentos, etcétera, ¿no? Cómo nosotros pesa mucho, el patriarca también lo dijo, acá los que van a ser diáconos o lectores, acólitos, diáconos, nosotros sacerdotes, obispos, nuestra palabra tiene peso. O sea, querramos o no querramos lo que dice el que es acólito, lector, diácono, obispo, sacerdote, y bueno, nos gusta o no nos guste la gente, y que agradecemos mucho porque el pueblo de Dios tiene el sensus fidei, decimos, el sentido de la fe, y sabe que nosotros hablamos o queremos hablar en nombre de Dios o queremos que Dios nos utilice como instrumentos suyos. El tema es lo que pasa en el Antiguo Testamento, que vamos a ver, que seguimos siendo hombres y mujeres. O sea, que Dios no borra la naturaleza humana, no borra la debilidad nuestra, sigue estando presente. Pero ahí está lo grandioso de Dios. Esto lo tenemos que meditar 1000 veces. Esto es lo grandioso de Dios, que Dios no busca a los perfectos para revelarse. Además que no los va a encontrar. Es el tema, tampoco los va a encontrar. Más vale que Dios va santificando y perfeccionando a quienes Él llama, que es otra cosa. ¿Sí? La fiesta de ayer de los santos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, o nuestras preparaciones de las homilías, de los comentarios bíblicos, especialmente, tienen que tener un cierto cuidado en cómo lo decimos y lo expresamos, ¿no? Justamente para que nuestro pueblo no caiga en estos prejuicios, y además no transmitamos algo que sea falso, que sería lo peor, ¿no es cierto? Que después eso tarda en la gente sacar, ¿no? Que corregir, ¿no? Corregir visiones falsas de Dios que después van a incluir en su vida, quiera o no quiera. El Dios que nosotros tenemos en la mente es el Dios que después nos hace comportar de determinadas maneras, ¿no? Bien. Ahora comparto con ustedes, diciendo esto, que no existe el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino que hay una unidad. La revelación es una sola, Dios es uno solo. Esto hay que seguir subrayándolo, ¿sí? Entonces, ahora comparto el PowerPoint para seguir. Un segundito que me desapareció. Como apoyo a lo que estamos diciendo. Acá está. Bien. Bueno, ahí está. Ahora, ahí vamos a los problemas que plantea el Antiguo Testamento, ¿sí? Que nos dice, esto está sacado, estas ideas, como le dije, está sacado de este libro, Introducción al Antiguo Testamento, de este sacerdote, ¿no? Que se encuentra, se lo puede descargar libremente es la primera versión, que él ahí en el videíto que nosotros vimos mostró la versión actualizada, ¿no? Bien. Acá el padre José Luis nos habla que hay 3 causas fundamentales por las cuales, en cierta manera, hay ciertos problemas, se nos plantea problemas con el Antiguo Testamento, ¿no? Que no estimamos
suficientemente el Antiguo Testamento, que nos resulta difícil entenderlo y que nos plantea numerosos problemas de orden científico, histórico, moral y teológico. Muy interesante esto que, así como nos presenta el padre José Luis, porque es justamente lo que de una u otra manera tenemos nosotros. Nos fuimos diciendo en este pequeño compartir que abrimos con mi pregunta. El no estimamos suficientemente el Antiguo Testamento se nota porque justamente no nos sale espontáneamente leer un libro del Antiguo Testamento. Y voy a citar algo, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo. Hay personas a veces que nos toca acompañar, que están atravesando dolores, que están atravesando situaciones de oscuridad tremenda, y está bien, nosotros siempre vinculamos a textos del Nuevo Testamento porque es lo que más nos sale. Pero, por ejemplo, el libro de Job del Antiguo Testamento, que no es un libro histórico, o sea, no es que existió Job, pero el mensaje que tiene el libro de Job para las personas que están atravesando momentos de dolor, pero de situaciones límites, puede ser de gran ayuda, pero para poder aconsejar o para poder guiar desde la teología que nos presenta el libro de Job del Antiguo Testamento, hay que conocer a Job. Ese es el tema, ¿no? Que los libros del Antiguo Testamento, en cierta manera, nos obligan a profundizar en su mensaje, ¿no? A estudiar entre comillas, ¿no? O por lo menos a nuestras Biblias católicas, como decíamos la otra vez, los comentarios, todas las Biblias católicas, el libro del pueblo de Dios, la Biblia que yo tengo, la Biblia de la Iglesia en América, todos tienen hermosas introducciones antes de los libros del Antiguo Testamento, inclusive los comentarios a cada parágrafo, a cada parte, que nos puede ayudar, ¿no es cierto? Y después, bueno, comentarios que hay, por ejemplo, el cardenal Martini tiene un librito, unas meditaciones que él hizo de Job, que son tremendas, ¿no? Que bueno, nos ayudan, por ejemplo, a poder vincular o encontrar luz ante nuestras situaciones dolorosas en este libro del Antiguo Testamento. Justamente nos resulta difícil entenderlo porque está muy alejado de nuestra realidad histórica y cultural, pero así también el Nuevo Testamento, ¿sí? Toda la Biblia, la literatura, los libros que componen la Sagrada Escritura están escritos en otras culturas, están escritos por hombres que vivieron en otra cultura y muy alejados de la historia, de nuestra historia, ¿no? Y esto también, sobre esto se detiene un poco más el padre José Luis. Nos plantea numerosos problemas de orden científico, histórico, moral y teológico. Lo decíamos recién, dando ejemplo. Cuando el padre José Luis, bueno, varios de ustedes lo dijeron, ¿no? Los escándalos morales que hay en el Antiguo Testamento, escándalo, o sea, que uno dice, ¿cómo puede ser que esto esté en la Biblia? ¿No? En el Antiguo Testamento, ¿no? Orden científico, pero ¿no es acaso que el mundo se creó en 7 días? ¿Cómo ahora me voy a la escuela? Nuestros sobrinos, nuestros hermanos, etcétera, vecinos. Ah, pero en la escuela me dicen que el mundo no se creó en 7 días, que fue el Big Bang, o que venimos del mono, ¿no? Por hablar así gruesa, general, a modo general, ¿no? Problemas históricos. ¿Cómo es? Al final se vivió en esta época, sucedió en este momento. Hoy los avances arqueológicos, los estudios de arqueología y de historia van diciendo que el momento histórico que vivió tal profeta o tal situación del Antiguo Testamento no es así como está relatado, ¿no? En los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y ni que hablar
los problemas teológicos, lo que recién decíamos, el Dios castigador, el Dios legalista, en contradicción del Dios misericordioso, ¿no? El conflicto, y ahí vuelvo a insistir, a ver, este autor, José Luis, se detiene especialmente en este conflicto porque quizás sea lo más cercano a nosotros, a la gente común, entre la Biblia y las ciencias naturales o las ciencias, ¿no? Este conflicto ya viene con Galileo. Recordemos Galileo, este gran científico italiano, cuando él, como observador, como científico, dijo que no era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Ustedes saben la historia de Galileo. O sea, estuvo a punto de ser quemado, ¿no? Por hereje, justamente porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se veía como que no podía mentir, ¿no? Hay un episodio del Antiguo Testamento donde justamente se hace ver, se interpreta que es la Tierra, el Sol que gira alrededor de la Tierra, ¿no? Se tuvo que retractar Galileo, ¿no? Retractar de la boca para afuera para no morir ajusticiado en la hoguera, matado, ¿no? Por salvar su vida, pero en el fondo no fue verdadera. Hoy sabemos que su retractación no, evidentemente fue de boca para afuera, ¿no? Porque él creía verdaderamente que él sabía, mejor dicho, científicamente había comprobado, porque no se trata de creer, sino la ciencia va por otro camino, había comprobado científicamente que el Sol era el centro del universo, ¿no? Y no la Tierra. Lo mismo con Darwin, ¿no? Y con su teoría evolucionista, ¿no? Entonces, fíjense, todos estos temas que de una u otra manera aparecen en los planes de estudio de nuestras escuelas, ¿no? Perdón, la suerte que no tuvo Giordano Bruno, por ejemplo. Exactamente. Giordano Bruno sí fue asesinado. Exactamente, ¿sí? Bueno, podemos dar muchos ejemplos al respecto, ¿no? Gracias, Ariel. Yo les aviso que yo estoy viendo el Power, pero no los veo a ninguno de ustedes, porque el Meet no permite ver las cámaras cuando uno comparte pantalla. Así que si alguien quiere intervenir, por favor, les pido gentilmente que abran su micrófono, ¿no? Y hablen o que alguien me avise, ¿no? Porque no veo a nadie, ¿sí? Bien, vamos a detenernos esto que, a ver, el padre José Luis en esta introducción al Antiguo Testamento pone la comparación entre los dos relatos del libro del Génesis de la creación. Lo ponemos esto porque son relatos que de una u otra manera siempre lo tocamos, aún están en la liturgia, o sea, se lee como textos bíblicos, ¿no? El primero es de Génesis, el primer capítulo, a partir del versículo 1, y el segundo es de Génesis 2, ¿no? Si ustedes tienen la Biblia del capítulo 2 del Génesis y se ponen a mirar, o seguramente ya saben, son dos relatos totalmente distintos de la creación, del hombre, de la mujer, de la humanidad, aún contradictorios. Son relatos contradictorios. En uno, por ejemplo, primero en el Génesis 1, el hombre viene a coronar la creación de Dios. El hombre y la mujer son creados por Dios al final del proceso de la creación en 7 días, ¿no? Que es el que más conocemos. En cambio, el Génesis 2, lo primero que Dios crea es al varón, ¿sí? Y después va planteando, va haciendo los demás seres vivientes y va presentando al varón, a Adán, para que él le ponga el nombre a las cosas que Dios iba creando. Y después crea a la mujer,
¿sí? Entonces, en el primero vemos la imagen y semejanza de Dios, del hombre y la mujer, y en el segundo vemos esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, vemos que en uno el proceso de creación del Señor, de Dios, viene por el Espíritu, por el poder de la palabra de Dios, en Génesis 1, y en Génesis 2 viene, Dios toma el barro, la materia, ¿no? Y ahí sopla, infunde vida. Bueno, ustedes pueden, esto lo podemos tener los dos textos, ¿no? Ir viendo cuáles son las diferencias, pero hay toda una intención, ¿no? Estaba por... Está muy bien lo que está diciendo padre con respecto, claro, al capítulo 1 y 2 del Génesis hay dos tradiciones. Una que es la tradición sacerdotal y la otra es la tradición yavista. Que la tradición sacerdotal es toda una relectura de todos los acontecimientos que vivió el pueblo de Israel cuando vienen después del destierro, ¿no? Cuando Darío el Grande les permite volver a la tierra, ¿no? Entonces ahí la tradición sacerdotal retoma toda esa relectura y empiezan. Y después el capítulo 2, como usted decía, está la tradición yavista, porque en realidad el nombre de Dios no es Jehová, el nombre de Dios es Yahvé o Yahweh, ¿no? Exactamente. Entonces, algunos padres especialistas en la teología bíblica recomiendan que decir, nombrar a Dios como es. El Dios del Antiguo Testamento es Yahweh o Yahvé. En fin. Sí, sí, muchas gracias, padre José Luis, ¿sí? Entonces, lo que pretendí mostrar acá es simplemente un ejemplo de, a ver, el choque que puede haber entre lo que dice la palabra de Dios, la creación, con la ciencia, si no tenemos presente lo que recién nos aportaba José Luis, las innumerables tradiciones que están en los escritos del Antiguo Testamento, lo mismo que en el Nuevo Testamento. Atención que muchas de estas cosas que estamos diciendo del Antiguo Testamento se hace presente también en el Nuevo Testamento, ¿sí? Bajo otras tradiciones o géneros literarios, ¿no? Que eso también se los tiene que estudiar cuando estudiamos cada una de las partes de la Biblia, ¿no? Los géneros literarios, ¿sí? Bien. ¿Algún otro aporte hasta acá? ¿Algo más que quieran o seguimos avanzando? Padre Néstor. Sí. Sí, yo quería también complementar lo que decía el padre Facundo, que el segundo relato de la creación en el capítulo 2 es el más antiguo, justamente por esto que aparece la palabra Yahvé, ¿no? Y el primer relato es más reciente, tiene que ver más con lo cultural, con lo sacerdotal, como decía el padre, y es de la corriente eloísta, porque se lo nombra como Elohim, al dios Yahvé. Entonces, eso tiene que ver con las distintas tribus o corrientes, ¿no? Y se lo une por medio de un versículo que hace de bisagra, y debemos tomarlo en realidad como un solo relato, o sea, porque justamente está escrito de una forma como que lo unen a los dos relatos. Para estudiarlo nosotros los dividimos, pero es como que se complementan, ¿no? Deberíamos leerlos como una unidad, en realidad. Sí, lo importante también, como decía el padre Néstor, ahí las introducciones que tienen las Biblias, ¿no? Las Biblias católicas tienen muy buenas introducciones. Por ejemplo, la Biblia de América es una Biblia de estudio escolar bíblico, ¿no? Entonces tiene muy buenas introducciones en cada uno de los libros y comienza con una descripción político, económico y social que vivió el autor sagrado, ¿no? En ese contexto histórico que vivió para dar una explicación. Y también el Antiguo Testamento está enmarcado y hacia forma transversal o atravesado, ¿no? De la estructura del poder egipcio, que era el poder político, el poder económico y el poder militar y religioso. Son cuatro pilares que realmente mostraban las estructuras de poder en esa época y donde quedó influenciado en el pueblo de Israel, porque después vienen a la tierra prometida y ya se va a explicar y les piden un rey, ¿no?
Entonces, con la misma estructura de poder política, económico, militar y religioso, que Cristo sufrió el poder religioso que lo llevaron a la muerte, ¿no? O sea, dijera Nietzsche, los mismos cristianos, los mismos creyentes mataron a Dios en Cristo, ¿no? Muy bien. Gracias por los aportes. Acá Felipe, yo no estoy leyendo, escribió para ampliar, Felipe dice, para ampliar y profundizar estos temas bíblicos, recomiendo a mi profesor de Sagrada Escritura en la UCA de Villa Devoto, Luis Heriberto Rivas. Hay varios libros en ediciones San Pablo, San Benito, Guadalupe y PDF en la web. Es verdad, como nosotros tenemos muy buenos biblistas argentinos, ¿sí? Lástima que no todos se encuentran, es más fácil encontrarlo extranjero como me pasó a mí, pero el padre Luis Rivas también fue mi profesor, tiene muchos libros, libritos, porque él hizo, sus libros son accesibles, ¿no? A la gente para leer y justamente saber más sobre la Sagrada Escritura. Son aconsejables todos los libros del padre Luis Riva, que ya falleció, ¿no? Un sacerdote de Buenos Aires. Lo mismo el padre Ariel Álvarez Valdés, que el padre Diego más de una vez nos dijo, todos los libritos de él, que es doctor en Biblia, también son aconsejables. Y después, ¿qué más dice? A veces los hermanos evangélicos caen en el error de leer e interpretar el Antiguo Testamento en sí mismo sin la luz del Nuevo. Bueno, esto que dice Felipe es lo que dijimos recién. ¿Qué es lo que pasa en la unidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Que esto tiene que estar claro para nosotros, ¿no? O sea, justamente no separar el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, no hacer los dioses distintos, sino que es verdad que el Antiguo Testamento hoy nosotros decimos que está iluminado por el Nuevo Testamento. Eso sin lugar a duda, lo dijo Luciano cuando dijo, recordó esas palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Ahora, independientemente de esta verdad, en este caso lo que me gustó del padre José Luis Sicre es que sin menospreciar o sin dejar de lado esta verdad de que el Antiguo Testamento se debe leer a la luz del Nuevo Testamento o que el Nuevo Testamento planifica el Antiguo, el Nuevo Testamento por sí mismo tiene valor. Atención, o sea, no es atención, o sea, también nosotros de acá tenemos que ir con la conciencia de que el Antiguo Testamento, perdón si dije no, el Antiguo Testamento por sí mismo tiene valor. Y es lo que plantea el padre José Luis. O sea, más allá de que hay que unir los dos testamentos, nosotros como cristianos no quitemos el valor que tiene en sí mismo el Antiguo Testamento, que es lo que este padre José Luis Sicre intenta que nosotros católicos, redescubramos el valor que tiene el Antiguo Testamento, ¿sí? El valor en sí mismo, más aún que lo podemos citar, podemos aconsejar su lectura, porque siempre dijimos que aconsejamos el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, hay lecturas que son aconsejables. Por ejemplo, cuando el padre José Luis trata de la misericordia entrañable, que Dios tiene vísceras de madre, que se le remueve todas sus entrañas maternas, cuando ve a su pueblo Israel, el profeta Oseas trae eso, ¿no? Es esas entrañas de misericordia que hace que Dios no castigue a su pueblo, ¿no? Que después Jesús lo va a hacer de otra manera, con las parábolas, pero justamente conocer el lenguaje que usa el Antiguo Testamento es muy fuerte,
y hacerle ver, ¿no? Se me mueven las entrañas, dice, y como que Dios se retiene en la ira. Ese texto de Oseas 11, si ahora no me falla la memoria, no sé si Silvano me quiere ayudar o alguien en eso, pero creo que es el profeta Oseas 11, es un clásico de demostrar que ahí ya estaba el rostro materno, lo que hoy decimos materno y paterno de Dios. ¿Sí? Fíjense, por eso de que el Dios castigador y todo eso del Antiguo Testamento se derrumba cuando uno ve que en realidad el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo, nada más que después Cristo lo hace pleno, ¿no? O viene a planificar esa revelación, ¿no? Después, en todo caso, o busquen Oseas, porque es un texto que vale la pena, ¿sí? Yo no lo marqué. Bien. Continuamos un poquito. Bien. Gracias por los aportes. Bien. Acá nada más que voy a citar los problemas que dificulta el Antiguo Testamento con respecto a la historia. Ya lo dijimos algo, ¿no? Y al tema de los problemas que plantea que las lecturas de textos del Antiguo Testamento que tiene que ver en el orden moral, ¿sí? Decíamos, narraciones escandalosas, oraciones, hay salmos que no tendríamos que recitar, están en la Biblia, pero esto también dice el padre José Luis. Él está, a ver, él dice, ¿por qué nosotros después de proclamar lecturas del Antiguo Testamento decimos palabra de Dios cuando hay cosas que están ahí adentro que no son palabra de Dios, o sea, son palabras de hombres? O sea, no nos olvidemos lo que decíamos antes, que Dios utiliza a los hombres de ese tiempo y de hoy, inclusive nosotros hoy, que somos pecadores, que somos muy limitados y sin embargo Dios puede hacer grandes maravillas a través de nuestra debilidad, porque ese es el estilo de Dios, ese es el estilo de Dios, ¿no? Y este estilo se mantuvo siempre. Eso, por ejemplo, es una constante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios no cambió su estilo. El estilo, de la manera con que Dios se revela, siempre es a través de lo más insignificante, lo más bajo. Y bueno, es así. En todo caso, el día que estemos ante Él, le vamos a preguntar por qué, si queremos, ¿no? Pero las narraciones escandalosas que pueden haber dentro de la Biblia, los salmos que piden que se mate al enemigo, la venganza, todo eso evidentemente hay que contextualizarlo y son palabras humanas, ¿no? Son palabras humanas, no es palabra de Dios eso. Son palabras humanas, ¿no? Blasfemias que hay, ¿no? Mandatos inmorales, ¿no? Cuando le dice, bueno, vos que no tuviste descendiente, o Abraham que le pide, Abraham, ¿no? Y tener relaciones con la esclava, ¿sí? Para tener descendencia, ¿no? No, Abraham, la esposa de Abraham, ¿no? O sea, mandatos, prácticas inmorales, ¿no? Que evidentemente eso no nos está diciendo que ese es el camino, ¿no? Bien. Principios de interpretación. El Antiguo Testamento tiene un aspecto profundamente humano, lo mismo que el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una obra histórica. A veces no entendemos rectamente el modo de expresarse de la Biblia y nos escandalizamos sin motivo. No podemos interpretar como palabra de Dios lo que es palabra de los hombres, como recién decíamos, ¿no? Esto tenemos que tener bien en claro, ¿no? Pero el principio más importante es que la moral del Antiguo Testamento es imperfecta. Eso hay que tener presente, ¿no? No había un desarrollo todavía que justamente Cristo viene a darle plenitud.
cuando en el Antiguo Testamento se dice ojo por ojo, diente por diente, la venganza, aún los biblistas dicen que eso ojo por ojo, diente por diente, aún así en esa imperfección es como que está contenido un principio de venganza justa, entre comillas, ¿no? O sea, no devolver el mal de manera desproporcionada, ¿no? Desde la época. Entonces, aún ese ojo por ojo, diente por diente, quiere expresar, ¿no? Que aún en esa imperfección de la moral, Dios estaba cuidando a las personas, ¿no? Aún ahí, ¿sí? Aún ahí. Después no nos olvidemos, y esto el Evangelio de Mateo lo resalta en el famoso Sermón de la Montaña, que implica el capítulo 5, 6, 7 de San Mateo. No nos olvidemos, capítulo 5, 6, 7 de Mateo, es como una relectura, por decirlo de alguna manera, del Antiguo Testamento, donde justamente Jesús viene a planificar todo lo dicho en el Antiguo Testamento, a darle plenitud y hasta podríamos decir a corregir en cierta manera, a ir más allá. ¿Se acuerdan que Jesús dice en eso que se llama el Sermón de la Montaña, que no es solo las bienaventuranzas, es todo el capítulo 5, las bienaventuranzas, el capítulo 5 se abre con las bienaventuranzas, ¿no? Pero es todo capítulo 5, 6, 7, todo eso es el Sermón de la Montaña, ¿no? Ustedes se acuerdan que Jesús dice, ustedes escucharon de sus antepasados que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Yo les digo, amen a sus enemigos, hagan, o sea, Mateo que escribe, el evangelista Mateo que escribe para cristianos que venían, cristianos convertidos del judaísmo, entonces Mateo es uno de los evangelios que más nos vincula con el Antiguo Testamento, y nos habla de la perfección, ¿no? Que Jesús viene justamente a perfeccionar, a darle plenitud, ¿sí? Bien. Acá está, con esto ya vamos a ir terminando, los valores que yo hoy decía que este sacerdote, en este libro que él lo muestra ahí en el videíto que vimos al inicio, él quiere rescatar los valores que tiene el Antiguo Testamento. Hoy cité algo del libro del profeta Oseas. El Antiguo Testamento también nos ayuda a conocer a Dios y a apoyar nuestra fe en Dios también desde una visión que no contradice, obviamente, lo que Jesús nos enseñó. Y más aún, lo planifica en cierta manera, o Jesús planifica eso que está dicho, ¿no? Decíamos de las entrañas de misericordia del Señor, hay muchos salmos, los salmos expresan también eso, ¿no? El Dios materno y paterno, ¿sí? El Dios que ama y perdona, ahí está la cita, perdón, ahí está la cita, Oseas 11, 8, 9, ¿sí? El Antiguo Testamento tiene valores que son intrínsecos, que valen por sí mismos, ¿no? Independientemente de lo que nos aporta el Nuevo Testamento, ¿no? El primero se refiere a que se acepta a las personas más distintas y las convierte en portadores de su mensaje. Su palabra la transmiten personas ingenuas y escépticas, bondadosas y agresivas, prudentes como serpiente y sencillas como paloma. Este es cita textual de José Luis, de este biblista, ¿no? Esto es lo que decíamos, que después este estilo del Dios del Antiguo Testamento, Jesús lo va a seguir. O sea, Jesús lo sigue, este mismo estilo, ¿no? Jesús llama a todos, ¿sí? Dios llama a todos. Atención, lo que decía hoy Felipe, que el Antiguo Testamento se ilumina desde el Nuevo. No nos olvidemos esta cita de la carta a los Hebreos, capítulo 12 del Nuevo Testamento, donde el mismo autor de la carta a los Hebreos pone como ejemplos
debida a personas concretas que se encuentran en la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Serían como que la carta a los hebreos canoniza, santifica en cierta manera a esta lista de hombres y mujeres que son ejemplos de fe, ¿sí? Hoy también lo decía el padre José Luis, la dimensión sociopolítica de la fe. O sea, el Antiguo Testamento tiene un fuerte llamado al compromiso con el momento social y político que puede estar atravesando el pueblo, o que atravesó el pueblo de Israel, y que si nosotros hoy lo leemos a la luz de nuestra vida, es una invitación a no ser indiferentes, ¿sí? No nos olvidemos las categorías del Antiguo Testamento de viudas, pobres, viudas, huérfanos, ¿no? Los huérfanos y las viudas y los pobres, que eran la categoría social marginal, pobre de Israel, del momento histórico, que se escribían los textos del Antiguo Testamento, y donde Dios manda a un compromiso con esa clase de personas. O sea, leyéndolo desde esa época, ¿no? O sea, la dimensión del compromiso sociopolítico que tiene la fe, que la fe no puede estar desvinculada de la realidad, eso está marcadísimo en el Antiguo Testamento, así como Jesús lo va a llevar después a su plenitud, ¿no? Los cristianos, dice el padre José Luis, descubrimos otro valor fundamental y que apareció acá a lo largo de esta hora que estamos compartiendo. Nos ayuda a conocer la actividad, el mensaje y la persona de Jesús. Nos ayuda a conocer por qué Jesús dijo esto, ¿no? ¿Por qué Jesús, en el mensaje de Jesús, está contenido, por ejemplo, cuando en la parábola del samaritano, para nosotros, sí, el buen samaritano, el único que se quedó a ayudar al que estaba herido en el camino, ¿por qué el sacerdote y el levita no le ayudaron? Pero resulta que hay toda una carga, un por qué pasaron de largo. O sea, en las parábolas de Jesús también están expresadas la forma de ser del pueblo de Israel, que están presentes en el Antiguo Testamento, no todas estas leyes que hoy decía el padre José Luis al inicio también, estas leyes morales, ¿no? Que alejaban a los que tenían fe de las situaciones límites de las personas, como ser alguien moribundo, no podían acercarse porque se contaminaban y ya no podían celebrar el culto, quedaban excomulgados. Bien. Podemos decir que el Antiguo Testamento, tal como lo aceptamos los católicos, es un conjunto de 47 escritos de carácter diverso, narrativo, histórico, espiritual, poético, pedagógico, procedente de épocas distintas y redactado a lo largo de 10 siglos. Bien. Y termino, ya lo dijimos, esta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El padre Diego González, la otra vez que él dio también la parte de Sagrada Escritura, mencionó esta exhortación apostólica que se llama Verbum Domini, sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, del Papa Benedicto XVI. En el número 40 se escribe, ¿no? En la perspectiva de la unidad de las Escrituras en Cristo, tanto los teólogos como los pastores han de ser conscientes de las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ante todo, está muy claro que el mismo Nuevo Testamento reconoce el Antiguo Testamento como palabra de Dios y acepta, por tanto, la autoridad de las Sagradas Escrituras del pueblo judío. Las reconoce implícitamente al aceptar el mismo lenguaje
y haciendo referencia con frecuencia a pasajes de estas escrituras. La reconoce explícitamente, pues cita muchas partes y se sirve de ellas en sus argumentaciones, ¿sí? Así que bueno, ya nos queda claro que no podemos separar, ¿no? Y tampoco podemos dejar de lado así fácilmente el Antiguo Testamento. Es como un desafío, se nos plantea a nosotros, ¿no? Como cristianos. También poder redescubrir los libros del Antiguo Testamento. Y acá, sinceramente, yo les dejo con esto cierro. Ya no me dio el cuero de... Yo simplemente voy a citar y decir algo de los géneros literarios. Decíamos que la dificultad en la interpretación de los textos del Antiguo Testamento, así como del Nuevo Testamento, es porque el modo con el cual está escrito, ¿no? Que nosotros lo llamamos, los biblistas los llaman géneros literarios, que también se encuentran en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, ¿no? Generalmente se dice estos géneros literarios, ¿no? La existencia de estos géneros literarios del Antiguo Testamento. Histórico, profético, sapiencial, jurídico legal, cánticos y oraciones. O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos delante de un texto del Antiguo Testamento, ver a qué género literario pertenece, justamente para evitar malas interpretaciones, ¿no? Y eso nos ayudan mucho nuestras Biblias, ¿sí? Quizás no nos dicen, bueno, este texto es de género histórico o profético, pero sí las explicaciones que nos dan nos ayudan a entender, ¿no? O sea, los que comentan las Biblias tienen presente siempre los géneros literarios, ¿no? Y los géneros literarios justamente es la manera con la cual se escribe, ¿no? El texto bíblico. Cuando se habla de género histórico, recordemos que la historia para los antiguos no es solo aquello que se constata por documentación, como hoy nosotros tenemos concepto de historia, es todo aquello que se puede constatar, ¿no? Con un documento, ¿no? Con algo que sea escrito o que esté documentado, ¿no? En cambio, en ese momento, los mitos, las leyendas, dice, en el Antiguo Testamento encontramos relato histórico como narraciones, biografía de personajes, listas de pueblos y lugares, ¿sí? Por acá decía, bueno, que forman parte de este género literario, cuentos, leyendas, mitos, historias artificiales. O sea, el género literario histórico no quiere decir que sí o sí pasó. Hoy en día, la arqueología dice que el Arca de Noé no existió, el Arca de Noé como tal. Lo mismo que la dificultad que plantea el paso del Mar Rojo. O sea, atención con todas estas cosas que la arqueología, los estudios científicos van aportando, ¿no? No para destruir la fe, al contrario, para hacerla más fuerte, o sea, para ver que la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo hay que confrontarlo con otros saberes, ¿sí? Saberes humanos, ¿no? El género profético, nosotros sabemos que el profeta anuncia y denuncia, eso salió, ¿no? Todos los géneros proféticos son anuncios, anuncia la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, pero también denuncia el pecado del pueblo, denuncia lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Quizás ese es el género literario que más estamos acostumbrados, porque es el que Jesús lo vivió en definitiva. Jesús fue el gran profeta, ¿no? El género sapiencial, ¿no? Una serie de proverbios, de dichos, de refranes, de parábolas, de enigmas que se nos llega, en cierta manera, tomados de lo humano, que nos ayuda también a vivir la voluntad de Dios.
lo que hoy decíamos, género jurídico, legal, ¿sí? Una serie de mandamientos, de leyes sobre cultos, disposiciones hacia el pueblo, que hoy en día sabemos, por ejemplo, el libro del Levítico, ¿sí? Tanto es así que a Jesús se entiende por qué a Jesús le dice cuál es el mandamiento principal de la ley. ¿Cómo un judío le va a preguntar cuál es el mandamiento si ellos tenían como 600 mandamientos? O sea, ellos sabían cuál era. En definitiva, todo era importante para ellos, ¿no? Y sin embargo se entiende justamente por esa cantidad de normas, de leyes que tenían, que se mareaban tanto, que al final, ¿qué es lo más importante de todo esto? ¿No? Y por último, este género literario de cánticos, de oraciones, que eso nosotros hoy en día en nuestra liturgia lo tenemos presente, los cánticos y oraciones expresado especialmente por los salmos. No hay liturgia donde no haya un salmo, no hay liturgia donde no esté presente un salmo, ¿sí? Y eso también, por ejemplo, bueno, esto ya corresponde a otra área de liturgia, siempre tenemos que tener cuidado al momento de elegir, de reemplazar un salmo por un canto cualquiera, o sea, no, los salmos no se pueden reemplazar con un canto. Sí, el salmo se puede cantar, porque la naturaleza de los salmos es para hacer, los salmos son cantos, o sea, la naturaleza de los salmos es el canto. Nosotros los recitamos porque no sabemos cantar, bueno, no sabemos todos los salmos, ¿no? Pero no podemos así nomás decir, bueno, en vez de rezar, de leer el salmo, vamos a hacer este cantito. No, los salmos tienen su importancia en la liturgia, ¿no? Bien, hasta acá, siendo las 10:17, es el aporte que yo hago a la introducción del Antiguo Testamento. Dejo abierto a la intervención de ustedes y... No, la verdad que es apasionante el Antiguo Testamento realmente porque, como decíamos, el Antiguo Testamento prefigura la venida de Cristo y en el Nuevo Testamento se cumple la promesa de Dios, el mandar el Mesías que es Cristo, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y por eso también que como también el pueblo de Israel fue viviendo a la luz de la fe todos los acontecimientos históricos, ¿no? Entonces, es una historia de salvación, ¿no? Y a veces, muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿por qué en el mundo conocido o el mundo de aquella época, por qué Dios tomó a este grupo de gente, ¿no? Abraham con su gente, y ahí comienza toda la historia del pueblo de Dios, ¿no? Y después se va relatando las cosas, el Antiguo Testamento no estaba escrito, o sea, eso tenían mucha memoria ellos, ¿no? De todos los acontecimientos que fueron viviendo, ¿no? Es apasionante realmente porque ver la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, que hoy en día aún, ¿no es cierto? Dios va haciendo historia, ¿no? Cada uno de nosotros. Es maravilloso, o sea, excelente, Padre, realmente cómo nos hizo entrar en el Antiguo Testamento, porque bueno, son temazos, ¿no? Porque nos puede llevar a otras clases, por ejemplo, ver el Éxodo, ¿no? Con sus partes y es maravilloso, ¿no? Y hoy en día los historiadores o los hagiógrafos, los de las ciencias históricas, se van al Antiguo Testamento y, por ejemplo, la ciudad de Sodoma y Gomorra, que está en el Antiguo Testamento, en Génesis, existió. Y han encontrado las evidencias arqueológicas. Y han excavado en la zona donde supuestamente estaba, la encontraron, sus cimientos, y han logrado, casi una buena parte han encontrado. Y han encontrado también evidencia de la destrucción de Sodoma y Gomorra por una cuestión volcánica. No de la zona, que haya sido una cuestión volcánica que fueron estudiando y encontraron que ha sido una explosión de un volcán en el Mediterráneo de las islas griegas, ¿no? En fin, la Biblia en sí es un relato de fe histórica, ¿no? Pero los historiadores van a la Biblia y al Antiguo Testamento, como recién le decía, que encontraron evidencias arqueológicas de estas ciudades, ¿no? Como por ejemplo Sodoma y Gomorra, que existió. Ya han excavado y ya han encontrado los cimientos. O como por ejemplo la Torre de Babel. La encontraron también. En fin. Muchas gracias, José Luis. Sí, Silvano.
¿Qué tal? Sí, yo quería aportar a lo que estabas diciendo, Néstor, con respecto al lenguaje, los diferentes tipos de lenguaje que se utilizan en la Biblia, ¿no? El histórico, bueno, el profético, el lenguaje poético muchas veces. Y gracias a este tipo de estudio del lenguaje bíblico, se puede también estipular quiénes fueron los autores a veces. Por ejemplo, bueno, el Pentateuco se le atribuye a Moisés, pero cuando empezamos a leer, vemos que cambia mucho el lenguaje, es otro tipo de lenguaje, entonces evidentemente no fue Moisés el que escribió todo el Pentateuco. Posiblemente alguna parte haya escrito o alguna tribu, digamos, descendiente de Moisés. Pero bueno, la mayoría de la gente dice, todo el Pentateuco lo escribió Moisés. Y no, cuando se hace un estudio bíblico del lenguaje, uno se da cuenta que no, ¿no? Entonces, bueno. Lo mismo que los salmos, ¿no? Atribuir todos los salmos al rey David tampoco, sí, no sí. es correcto. Y esto que decís, Silvano, aprovecho, pasa con el Nuevo Testamento. Vieron que hay cosas que se repiten, ¿no? El Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan no lo escribió, no sabemos quién escribió. Puede ser que Juan haya escrito unos capítulos, pero hoy hay muchos biblistas que dicen que muchos capítulos del Evangelio de Juan escribieron discípulos de Juan. Había una escuela juánica, o sea, discípulos, seguidores de Juan que completaron. O sea, vieron que es apasionante el mundo bíblico. Si uno va entrando, fortalece nuestra fe, no nos escandaliza, al contrario, nos aclara muchas cosas. Bien. Eso lo van a ver conmigo en la próxima. Van a ver un Bien. poco Nuevo Testamento. Gracias, Néstor, por el aporte. Ahí Monse quiere hablar un ratito. Yo simplemente, Monse, un ratito, un aporte. Gracias, Néstor, porque la verdad fue muy lindo y sobre todo que este sentido pastoral de ver la diferencia entre el Antiguo y Nuevo, también un poco el preconcepto que tenemos del Antiguo Testamento. Y obviamente que nos queda para profundizar más en profundidad, que esto lo hablamos con el padre Néstor, con Monseñor. Si hay una continuidad de esta formación, bueno, tenemos, ¿no?, después todo lo que es Pentateuco, profetas, libros históricos, etcétera, todo este desarrollo del Antiguo Testamento. Como bien nos aclaró Néstor en la introducción, y que me pareció fantástico esto de tener en cuenta ya el preconcepto con el que a veces vamos al Antiguo Testamento, y que esto nos ayuda a cubrir la riqueza que tiene, ¿no? Y con relación a la creación, ahí en el grupo subí un PDF que recién escaneé sobre la creación, ¿sí? Entonces, de Ariel Álvarez Valdés, lo que decía Néstor, eh, tiene un libro sobre el Antiguo Testamento. Su libro lo llama Enigmas de la Biblia, ¿no? O ¿qué sabemos de la Biblia? Es interesante porque hace preguntas que por ahí generan este planteo, digamos, ¿no?, de qué pasó. Entonces dice, si creó dos veces el mundo, ¿no? Entonces es una pregunta un poco irónica, pero a partir de ahí un desarrollo teológico muy. Bueno, ahí tiene también las dos tradiciones, la yavista, la eloísta, y va explicando por qué se dio por qué se incorporan estos dos relatos de la creación en el Antiguo Testamento, ¿no? Y bueno, y ahí les dejé la carátula del libro, por las dudas si lo quieren adquirir, está muy bueno. Este es un biblista también argentino y que tiene muchos libros, mucha repetición, y también lo encuentran en Facebook y interactúan mucho también con la gente. Y eso por ahí. Y lo último, tener en cuenta que esto es una catequesis, o sea que toda el aporte que hacían los biblistas eran una catequesis. Por eso tenemos que saber leer los distintos géneros literarios, ¿no? Esto también dice Ariel Álvarez Valdés, por ejemplo, cuando hablamos de Adán y Eva. No sé si lo tomamos como personaje histórico, pero sí hay una catequesis, ¿no? El primer pecado es la desobediencia, ¿no?, en Adán y Eva, y el segundo pecado es digamos, contra el prójimo, ¿no? El matar al hermano, ¿no?, de Caín. O sea, fíjense cómo estos dos relatos bíblicos en realidad son una gran catequesis que quiere dar el autor, ¿no? El primer pecado es contra Dios, el segundo pecado contra el hermano, ¿no? Entonces, por eso hay que saber leer los géneros literarios y entender que es una catequesis, ¿sí? Y sobre todo una catequesis que se fue dando a lo largo de miles de años,
y que por lo tanto hay que tener en cuenta la condición también en la que estaba el pueblo. En muchos casos el pueblo estaba en el exilio, por lo tanto se quería, por eso se reafirmaba este valor del sexto día, ¿no? El descanso, porque al estar en tierras extrañas no se respetaba este día de descanso, ¿no? Por eso en algunos relatos se refuerza esto del sábado, el sábado, el respeto por el sábado, porque querían reforzar esta fe y que no perdiera ese sentido cultural del respeto por el sábado, que en el exilio, obviamente, por estar vinculados a otras culturas. Así que bueno, esto nos puede ayudarnos también a tener en cuenta el sentido histórico, el momento histórico en el que se escriben los libros, que no fueron solo un autor, sino que muchas personas metieron mano en la Biblia, le atribuimos a uno, por ejemplo, Isaías, 600 años, no vivió 600 años, entonces se habla del primer Isaías, un deutero Isaías, etcétera, ¿no? Varios Isaías, ¿sí? Entonces tener en cuenta estos pequeños detalles. Y Monse. Buen día, ¿cómo estamos? Para que no los saludé. Bueno, yo los felicito a los profes. Yo voy más a la parte práctica. Estamos cerca, ya acercándonos a diciembre. Nos estamos acercando también, estamos muy cerca de las órdenes menores de algunos. Y yo les mandé una lista de requisitos y de datos que necesitamos para tener y armar el archivo de cada uno de ustedes. Ustedes saben que tanto las ordenaciones, no tanto las órdenes menores, pero sí las ordenaciones, tanto diaconal como sacerdotal, vamos a trabajarlo un poquito va a mandar digamos, a la secretaría y vamos a hacer las cosas para que estén todo en orden. Creo que no sé si no lo tienen, los voy a subir al grupo de seminaristas que les puse y ahí así todo lo tengan, porque es necesario tener esto también, ¿no? Por otro lado, invitarlos a los que se van a ordenar, ya sea de diácono o sacerdote, de tener un director espiritual, de dejarse acompañar, de acompañarnos. O sea, ¿por qué? Porque después, o sea, uno tiene dudas, tiene cosas, y quizás frente a esto, para hacer las cosas bien, ¿no? Discernir a la luz de la palabra y discernir a la luz de Dios esto de la vocación, ¿sí? O sea, yo insisto y esto voy a seguir insistiendo, que la vocación es algo serio, ¿sí? Es algo que no es para un día, ni para hoy, ni para mañana, es para toda la vida una vocación. Ustedes fíjense la edad que cada uno de nosotros tenemos, de los que están ahí, si en algún momento han tenido vocación, hoy la quieren llevar a plenitud, bueno, más con razón, ¿no? Poder ser también responsable en esto. Y por otro lado, también quiero decirles que nosotros estamos celebrando, estamos en el quinto día de la novena de nuestra patrona, que es Santa María del Espíritu Santo, que se celebra el día 7, ¿sí? El 7 de noviembre. Entonces van a haber distintas eucaristías que quizás se pueden unir a alguno de ellos que la transmitan en vivos, pero la idea es también cómo, más allá que todavía están, ir pensando ustedes como futuros, cómo celebrar también, ir haciendo pequeños ejercicios de comunidad en el lugar donde están y con quien están, ¿no? Porque esto es importante, el ejercicio. O sea, yo sé que cuesta, yo sé que es difícil, pero recuerden que un sacerdote nace de una comunidad. En nuestras iglesias, digamos, en nuestras iglesias emergentes, a veces es mucho más difícil que un sacerdote pueda tener una comunidad como una parroquia romana, porque no tenemos la estructura de Roma y de hecho los sacerdotes nacen ya de una parroquia, de una comunidad armada y formada. En esto es importante que nosotros vayamos armándola, ya sea pequeñas o grandes, chiquitas, no se exige tanto,
pero sí ir pensando en una comunidad. Lo otro es para los que van a recibir las órdenes menores, vayan presentando sus cosas, preparando el alba, el cíngulo. Creo que en Corrientes la van a recibir el 9 de noviembre, me parece, con la obispo Graciela. Y lo demás ya veremos cómo lo vamos a hacer, pero no se preocupen por eso, por la distancia también, por cuestiones pastorales. Y por otro lado, el día de las ordenaciones diaconales y sacerdotales van a ser el día 8 de diciembre. La sacerdotal va a ser a las 10:30 en la comunidad del Buen Pastor, en Corrientes, y las diaconales van a ser a las 18 horas, si no me equivoco, pero vamos a tratar de estar antes también, porque ese día se va a recibir la imagen de la Virgen Misionera de Santa María del Espíritu Santo, que va a llegar a la comunidad de Santa Bárbara. Así que esto es para que vayan, también ustedes, los que puedan participar o no, pero que se vayan uniendo y sintiéndonos eclesia, ¿no? Que quiere decir que todos somos la misma iglesia, ¿sí? Todos tenemos que estar en la unidad. Entonces, invitarlos a esto, invitarlos a la oración, invitarlos también a esto, a prepararse. Padre, quisiera hacer un retiro. Bueno, buscate un material, si no tenés, le pueden pedir a cualquiera de los profesores o me lo pueden pedir a mí, algún material para hacer un pequeño mini retiro, un retiro, o quizás proponemos un día hacer un retiro virtual también, porque también se puede, pero estaría bueno que poder preparar el corazón. Recuerden que van a recibir algo grande, que es precioso, es un tesoro precioso, que lo vamos a llevar en vasija de barro. Así que nada, eso, invitarlos a esto, a unirnos a la fiesta de Santa María del Espíritu Santo. Y bueno, y empezando a poner de a chiquitito, de a poquito, un poquito de práctica lo que voy a ir a recibir, ¿no? Esto, las chicas, por ejemplo, están rezando el rosario, hay 5 o 6 mujeres y Luciano tuvieron un mes constante, la verdad que los admiro y los felicito rezando el rosario. Ahora van a continuar, lo van a seguir haciendo por WhatsApp. Y creo que esto también se puede llegar a unir y también un poco sirve para ir conociéndonos, quiénes somos, a dónde estamos, qué hacemos, ¿sí? Así que bueno, esa es la invitación y sobre todo les voy pidiendo el tema de la documentación. La documentación es importante porque ustedes saben que se tienen que hacer las actas, se tiene que hacer una reunión de comisión para que ese día queden plasmados los que hacen el pedido y después que se autoriza a la misma vez, porque después no es que mañana salimos corriendo y ya llegamos al culto todo, no, pero ya queda en el libro de acta porque es una herramienta jurídica que está frente a la Secretaría Nacional de Culto. Algo que quiero aclararles por las dudas, porque llegan comentarios, la iglesia no les cobra absolutamente para el registro de culto, para que esté registrado en culto. La iglesia ya está registrada en culto. No quiero, porque hay comentarios, y yo sé que hay por otro lado iglesias que piden, si son seminaristas, tanta plata para supuestamente llevarlo a culto, tanta plata por si son diáconos, tanta plata por si son sacerdotes o obispos, tienen que a veces se asocian porque no tienen número de culto, y se asocian y le están pidiendo plata a veces cada 3 meses o mensuales por como una cuota. Nosotros no tenemos eso, porque en realidad culto no pide eso, ¿sí? Esto para que tengan esta información también. O sea, eso para que lo vayan teniendo claro ustedes, ¿sí? Así que bueno, chicos, muchachos, yo los abandono, que tengan buen día. Me gustaría saber quién es Oscar, porque no lo tengo registrado como Oscar yo, o no sé si es me gustaría que me diga quién es Oscar, por favor. Es Alberto, padre. Alberto Morales. Ah, bueno, pero yo lo tenía claro, yo lo tengo como Alberto de Manzanares, por eso, o sea, por eso no lo tenía registrado. Bueno, está bien. Sí, el otro día le pregunté, Oscar, ¿vos sos Alberto? Sí, soy Oscar Alberto Morales, porque Está figura bien. como... Perfecto. Bueno, entonces, chicos, que tengan buen día, buen descanso, buen fin de semana y que el Señor los bendiga siempre y no se olviden de rezar y ser santos. Ayer fue el día de todos ustedes, de todos nosotros y todos los días estamos llamados a la santidad. En realidad no son los santos de los que están en los templos o en las imágenes, sino Pablo nos llama a los santos de las comunidades.
entonces quiere decir que nosotros también somos parte de esa gran comunión de santos y santas que tiene este universo precioso, ¿no? Así que tengan buen día, gracias, y nos estaremos viendo el próximo sábado conmigo. Gracias, monseñor. Muchas gracias. Finalizamos con una oración, entonces, Padre Diego. Gracias a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y les invito a que, así como comenzamos recordando a nuestra Madre la Virgen, renovemos nuestra condición de hijos e hijas amados de Dios, orando como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Gracias. Muchísimas gracias, Padre Néstor, gracias. Muy bien. Gracias, Bellísima Padre. clase, Padre Excelente, Néstor. excelente clase. Gracias a los aportes. Gracias. Mejor imposible. Hasta luego. Hermosísima clase, la verdad que es. Chao, Cristina. Deseo que venga Chao, los sábados Normita. para disfrutar estas clases, realmente. Chao, chao. Gracias. Chao, Dieguito. Luego, muy linda la clase. Chao, chao. Chao, Pórtense bien, que anden bonito. Chao, Oscar. Chao, Padre Chao a Gil, todos. Normita, Arielito. Chao, Normita. Mucho vino. Ay, qué bonito es. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, Normita. Oscar Morales Alberto. Sí, se quedó dormido. Chao, chao, chicos. ¿Y este quién es? Ah, Felipe. Felipe. Chao, pues, Felipe. Chao, hermano Felipe. Es de Pergamino, de Pilar. Chao, chao.